Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga, a los hermanos, a las hermanas, a todos los que han podido venir y a los que por algún motivo no vinieron, que también ahí en sus casitas o donde estén, que Dios los bendiga, los guarde y que los proteja, como siempre, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Él siempre anhela un lugar en el corazón de cada uno de sus hijos. Y Él se glorifica a través de su presencia en cada uno de nosotros. Esta mañana lo que me corresponde compartir con ustedes, como tercera lección que estamos dando a partir de hace 15 días, es 4 atributos del poder de Dios. Ese es el título de la enseñanza o palabra que vamos a compartir. Y ¿por qué estamos tratando estas cosas en esta forma? Porque los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que conocer quién es nuestro Padre, de quién dependemos, quién es nuestro Dios. El enemigo siempre trata de tirar cortinas de temor para que nosotros desconfiemos del poder de Dios, a pesar de que conocemos su poder y su grandeza. Y hay muchas cosas que aunque tengamos años de estar en la iglesia, las sabemos por encimita, apenas lo que podemos escuchar de las predicaciones, y porque mucho nos ha costado investigar, meditar y analizar la palabra de Dios para guardarlo para nosotros mismos, para el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual va en beneficio de toda la familia y de la congregación y de la iglesia de Jesucristo en todo el universo. Debemos nosotros conocer características y atributos del poder de Dios para conocer su gran amor, su gran fidelidad y su misericordia enorme que siempre la tenemos con nosotros. Por eso es que tenemos que saberlo nosotros como cristianos y como iglesia, para saber de quién dependemos, que el enemigo no nos pueda vencer. Siempre el enemigo nos va a querer echar a perder todo. Ahora que estábamos en esa oración, yo sentí algo feo sobre mí y tuve que ponerme a orar porque yo sé que el enemigo me ha querido atacar. Y desde que sabía que hoy me tocaba, yo he venido luchando y hemos tenido cosas difíciles, pero estamos pegados en la palabra del Señor. Ayer un hermano de la congregación me mandó un mensaje muy lindo, hoy se lo contaba a mi esposa. Me dice: don José, mañana a usted le corresponde predicar y sé que el Espíritu Santo empieza a fluir en su vida desde hoy. Dice, y va a ver la gloria de Dios. Y yo estaba, cuando eso me llegó, estaba repasando, estaba orando al Señor, leyendo algunas cosas más, como siempre, ahí en la casa. Y entonces, hoy yo me he sentido muy bien, bueno, como siempre, gracias a Dios. Y ahora fue eso, y me acordé de lo que él me dijo. Llego aquí y todo diferente. Empezó el culto desde las 9:20, yo creo. A alabar, a glorificar al Señor, digo yo, el Señor está aquí, y yo sé que está aquí, y ustedes tienen que saber que está aquí, y que nada nos va a opacar el día, nada. Y ni nos vamos a dudar de lo que hemos puesto al Señor. Al igual que Dios, nosotros también tenemos atributos y características, al igual que Dios, porque somos su semejanza. Y vamos a tener su ADN, porque nacimos de Él, en nuestro segundo nacimiento, nacimos de Él. Entonces nosotros también tenemos atributos.
Y de lo que vamos a definir ahora, de los atributos, y vamos a ver, cada uno va a discernir qué es lo que tiene que Dios le ha dado, y que en su sangre de cristiano, en su sangre de hijo de Dios, ustedes lo tienen igual que lo tiene Él. ¿Qué es un atributo? Un atributo es cada una de las propiedades de un ser viviente. ¿Quién le dio vida a ese ser viviente? Dios. Él nos dio vida a cada uno de nosotros. Por algo dice la palabra, el que respira, alabe a Jehová. Porque Él nos hizo. Y un símbolo, el atributo también es un símbolo característico de un personaje, de una figura o de una autoridad. Eso lo va a definir. Dios tiene muchos, tiene todos, porque Él es todo y llena todo. Y esas son por eso Él es todo. El primer atributo es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Todos lo sabemos, pero a veces se nos olvida. La omnisciencia es que Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él conoce todo. Y ese conocimiento de todo hace que Él pueda hacer todo y que para Él nada sea imposible. Hay mucha base bíblica. Tenemos en Juan 3:20, en el Salmo 139, que es muy largo, pero que ahora vamos a ver 5 versículos o 7 nada más, pero que encierra la omnisciencia, y más bien en el Salmo 139, les adelanto, encierra todos los atributos de Dios, todos los encierra. Y tenemos también en Hebreos 4:13, Isaías 29:15 y Romanos 11:33. Por el tiempo vamos a ver solo algunas cosas, nada más. ¿Qué consecuencia tiene la omnisciencia del Señor para nosotros? La consecuencia es que reconocemos que la verdad de Dios es absoluta, porque eso es lo que significa. Pero nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Por qué? Porque no podemos negar nada de la existencia de Dios. Le estaríamos quitando a Él atributos y le estaríamos quitando o queriendo quitarle a poder, porque en realidad nadie se lo puede quitar, nadie, ninguna cosa creada. Esa verdad absoluta significa que es sin restricción. No hay restricción en la verdad de Dios. O sea, lo que nosotros hemos aprendido en la palabra, que es la verdad de Dios, nadie nos puede decir, no, ahora en estos tiempos la verdad de Dios es diferente porque los tiempos son diferentes. Eso no es cierto. Para Dios los tiempos son los mismos. Y entonces nosotros tenemos que aceptar que es sin restricción, sin limitación o condición. Y el que conoce estos atributos del Señor, lo que le conviene, o sea, por ese motivo es que yo tengo que conocer lo que me conviene y que no puedo engañar a Dios. Hay personas que dicen amar a Dios, hay personas que dicen vivir para Dios, pero que tratan de engañar a Dios, tratan de engañarlo. Pero si nosotros sabemos y conocemos quién es Dios y cómo es, no podemos engañarlo. Nos estamos engañando primero nosotros mismos y tratando de engañar a los que nos rodean, al entorno que tenemos, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en todo lado. Voy a leerlo de aquí porque tengo una confusión en cuanto al versículo, pero yo sé que es como yo lo escribí aquí, pero bueno. Juan 3:20. Juan 3:20 lo que nos afirma o lo que nos dice es esto, es un pasaje muy conocido. Si nuestro corazón nos reprende, ¿qué es que nos reprende? Que nos riñe, nos regaña, nos pelea, nos está ahí metiendo cosas. No haga esto, José, lo que está pensando no es correcto. No le crea lo que está diciendo el enemigo. El corazón nos reprende. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Esa es
la omnisciencia de Dios. Porque a veces el corazón es engañoso y perverso para nosotros mismos. Y nosotros lo sabemos, la palabra así lo dice. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y él responde, el poderoso, el que todo lo sabe, yo, Jehová el Señor. Y entonces, mayor que el corazón, que a veces nos previene, se va a hacer algo malo, te va a salir mal. Rosaura, tal cosa, no lo haga, no lo piense, no se desanime. Entonces, si eso nos toca el corazón, o sale el corazón y toca nuestros pensamientos, mayor es Dios que el corazón, mayor es, porque sabemos que Dios sabe todas las cosas, todas, no le podemos esconder ninguna. El pueblo de Dios frecuentemente está atacado por temores, por circunstancias, por aflicciones. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses? No temáis, orad. En vez de temer, ore. Pero ¿cómo nos cuesta entender eso? Y hay que saberlo orar, no es que hay que hablar muy lindo, no, es que hay que saber orar, no hay que temer, hay que creer. Si yo no tengo temor, voy a creer en lo que estoy orando. Y es muy frecuente los temores de Dios, en nuestras vidas los temores de culpa, sentimientos de culpa y de sentirnos incapaces de que nosotros podamos amar al prójimo como Dios nos pide. Nos preocupamos por todo. El sentimiento de culpa por sentirnos incapaces de mostrar amor, el amor de Cristo hacia otras personas. Todo eso perturba la mente de muchos hermanos, de muchos creyentes. Aquí yo no estoy hablando de los que no son cristianos, hablo de nosotros los hijos de Dios. Como Pablo escribió todas estas cartas, y Juan y Lucas y todas las que vamos a ver, son escritas para el pueblo de Dios. Aquí en este día yo estoy hablando para mí, como hijo de Dios, como creyente, para ustedes como hijos de Dios y creyentes, y para todos los que me estén oyendo en algún lugar o que lo oigan, para que sepan que esto es para todos los que creemos en Dios. Y el que no ha creído en Dios tenga la oportunidad, porque estaría en una situación más difícil, tenga la oportunidad de salir adelante, de levantarse y decir, yo quiero creer en ese Dios poderoso que es omnisciente y que todo lo sabe y que tiene control de mi mente y de mi corazón. El temor más grande que he pensado yo que existe entre nosotros es de desagradar a la gente. No queremos quedarle mal a nadie, queremos agradarle a todos, al vecino, al jefe, a la novia, a la esposa, a los hijos, agradarle a los hijos, a los nietos, a todo el mundo, en todo lo que ellos quieran hacer, sin medir las consecuencias. Ese es el temor más grande que nos ataca a nosotros, a los hombres y a las mujeres de Dios, de agradar a los hombres o mujeres que nos rodean. Olvidamos que Dios sabe todas las cosas que a nosotros nos perturban, que nos quieren apartar de Él, Él las sabe. Y sabemos nosotros que a Él es a quien debemos de agradar primeramente, no a los hombres. Así de claro lo dice la palabra de Dios, es a Él. Y aún así nos vienen esos temores. Y no sabemos cómo resolverlos, no lo sabemos. Y podemos escapar de eso únicamente al ubicar nuestro corazón y nuestro pensamiento juntos en el amor de Dios. No olvidarnos que Dios nos ama. No importa lo defectuoso que seamos, no importa lo difíciles, no importa lo iracundo, no importa lo que sea, Dios ama a todos. Ama a todos. Y Dios quiere darnos lo mejor a todos. Dios no hace diferencia de personas. Dios no hace diferencia de personas, es a Él a quien debemos de agradar, no a los hombres. Es de esa manera que podemos nosotros escapar, poniendo todo en las manos de Dios, confiando en su amor, porque Él conoce nuestros corazones. La voz de aprobación de Dios hacia nuestros pensamientos es más fuerte que la voz que acusa la conciencia.
Es más fuerte la voz de Dios. Y a veces es la que menos oímos. Como cuando dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y Él toca claro, con fuerza. Y quizás hasta además de tocar en la puerta, además seguro dice, José, ábrame, José. Y me costó oírlo, a mí me costó. Y a muchos les cuesta. Pero las otras voces fácilmente le damos cabida en nosotros. Las acariciamos, las sopesamos y todo. Y por último, hasta se inclina la persona a favor de las voces que son negativas. Pero aún así Dios sigue amándonos. Romanos 8:1 nos dice a nosotros, nos dice, ahora pues, ninguna condición hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué paz más grande nos puede dar esto? ¿Qué seguridad más grande nos puede dar esto? Pero eso sí, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Y es donde ahí la gente se confunde, mucha gente. Porque claro, lo empiezan a leer, no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Pero quizás estamos así físicamente nada más, pero no en el espíritu, no con el alma, no con el amor que Dios nos pide que tenemos que darle a Él. Hebreos tiene otras citas muy lindas, pero es muy larga y para evitar el tiempo se las digo por si ustedes quieren consultarla después. Hebreos 9, 14, capítulo 9, versículos 14 y 15. Entonces, si vivimos para el Señor y siente que no es lo bastante bueno, recuerde que Dios es más grande que su conciencia. No nos dejemos vencer. A veces estamos orando por algo y hay un síntoma ahí de que lo vemos como negativo y esto, y nos confundimos y llene la duda y todo eso, pero recuerde que Dios es más grande que la conciencia que nos dice que vamos para atrás en la enfermedad, que vamos para atrás en lo que queremos ver en la petición de oración que tenemos por nuestros hijos, por la familia, por los hermanos, por todos. Dios todo lo sabe, de eso se trata todo lo que vamos a ver en esta mañana. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, y Dios siempre está presente en todo lugar. Donde usted está, ahí va a estar Él. Esos son atributos de Él y nadie se los puede quitar. Son características de Dios. Dios nos conoce, está en nosotros y su regalo más preciado es permitirnos que lo conozcamos a Él. Dios no tiene nada que esconder para nosotros. Por eso nosotros no podemos esconder nada. El que no conoce a Dios es porque no lee la Biblia, porque no la estudia, porque no la vive. Y quiero leerles parte del Salmo 139, que habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. O sea, no podemos ir en contra de Dios, no podemos esconderle absolutamente nada al Señor. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y pregunta el salmista David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Con solo esa parte que leamos del Salmo, entendemos mucho del poder de Dios. Difícilmente que como ser humanos, así defectuosos como seguimos siendo y difíciles, difícilmente podríamos comprender completamente la grandeza de Dios, el amor de Dios.
podríamos entender a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a los hermanos. No podemos. Posiblemente ni los padres de familia lo pueden hacer con sus hijos, y a veces hasta nosotros como humanos es una ventaja que ellos no nos conozcan, porque quizá le mentimos y le aparentamos otras cosas, aunque vayamos en contra de los mandamientos de Dios, y vamos a tropezar en el camino por hacer esas cosas. Porque ellos podrían descubrir cosas que no le agradan a ellos. Pero aún así, a Dios, que todo lo sabe, y que no le agradan muchas cosas que nosotros hacemos, porque no les agrada, Él nos sigue amando. En su amor, Él nos sigue amando. A pesar de su omnisciencia tan grande, que conoce qué tengo escondido, y que Él me escudriña cada día el corazón y la mente, Él me sigue amando, y sigue amando a cada uno de ustedes. Y nos da la oportunidad todos los días para que salgamos a luchar, a perseverar. Hay un segundo atributo, que es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia, todos lo saben, vamos a repetirlo para seguir aprendiendo, es que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Es el único ser viviente que puede estar en todo lugar. Ninguno otro, por más autoridad que tenga en el mundo, ninguno otro es omnipresente, mucho menos tampoco omnisciente. No lo pueden hacer. Podrán alegar que va a estar a través de las redes sociales y que lo ven en China, en Japón, en México, en todos lados. Pero eso no es omnipresencia. Omnipresencia es la de Dios. Aquí está, en este lugar. Y en todo lugar en el mundo, en el universo, donde se estén congregando los hermanos juntos, en armonía, compartiendo la palabra, ahí va a estar Él acompañándonos. Él prometió no dejarnos solos. ¿Y cuántos son los 17,000 millones que dice la hermana que de seres en el mundo? Y ninguno está solo. El que no ha querido aceptar al Señor, el que no ha querido sentir al Señor, es porque no quiere. Es porque no quiere. El que le sigue echando las culpas a Dios por todo, es un mal agradecido. Y lo digo porque yo lo fui muchas veces, echándole la culpa por todo. Hasta que fui íntegro y sincero con Él. Él es omnipresente. ¿Cuál es la consecuencia práctica? Que no me puedo esconder de Él, que debo estar comprometido con Él en todo lugar. No importa donde yo esté, tengo que ser luz. Donde ustedes estén, tienen que ser luz que alumbre, porque eso representa la presencia de Jesús, porque Él es el príncipe de la luz. Ya sabemos quién es el príncipe de las tinieblas, Satanás, y nosotros no le pertenecemos a Él. Él no tiene ni arte ni parte con nuestras vidas. Nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y tenemos la luz de Jesucristo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ir a todo lugar. Podemos hacerlo. Como dijo el Señor, el que está libre que tire la primera piedra. Y si yo estoy libre y tienen pruebas de que ando mal, que lo digan, que lo prueben. El Señor lo sabe, Él lo sabe. Ahí a veces escucho un mensaje que dice: recuerde siempre que puede ir a cualquier lugar, a donde quiera. Los jóvenes que les gusta compartir, pueden ir a cualquier lugar, compartir, pero darse su lugar de hijos e hijas de Dios y comportarse como hijos de Dios en cualquier lugar donde estén, aunque no las estemos vigilando, viéndolos. No, pueden hacerlo, pueden disfrutarlo. Pueden disfrutar en cualquier parte, pero no debemos alejarnos de la gracia de Dios. Ahí está la diferencia. Podemos ir a toda parte y disfrutar, pero dentro de la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que nos sostiene. La gracia de Dios es la que nos ha dado la salvación. Por gracia somos salvos, por gracia.
no nos costó nada. No perdamos la salvación de ningún motivo, o no permitamos que Dios nos aparte de la salvación, como dice David en el Salmo 41. No me quites el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto delante de ti. No debemos alejarnos de la gracia de Dios. Yo cuando me aprendí esto, bueno, la Biblia se lo dice a uno, pero me lo explicaron muy bien en esa forma. Entonces yo puedo ir donde quiera. Y a veces tengo que ir todo el día a salir de la casa. Pero permanezco dentro de la gracia de Dios. Y aprovecha uno, porque Dios le pone palabra para ministrar a otras personas. Ayer andábamos realizando una actividad del trabajo en un lugar fuera de Grecia. El sábado, el viernes también había tocado. Y yo ahora estoy yendo con un colega, y entonces él me escucha todo lo que yo le hablo, y le digo, yo seguro y lo canso hablándole del Señor, y le mando los mensajes y le digo, y estamos en la oficina hablando de todo. Y entonces me dice, no, José, me dice, me gusta que me hable eso. Y ayer fue, era una actividad de una boda, y fue muy bonita, muy familiar, y yo no lo hice, lo hizo él, porque él estaba empezando. Entonces, pero yo estaba ahí acompañándolo. Entonces, muy bonito, y se habló del Señor, permitieron que habláramos del Señor, que se compartiera palabra y todo eso, y ya yo le había dado un machote de algunas cosas que yo uso, entonces las hizo de ahí, y entonces también él compartió palabra de Dios. Y entonces, en una parte, hablando con la pareja que se casó, yo les decía que lo importante para mantener esos votos que habían hecho era darle el primer lugar al Señor. Y le digo, y yo tengo muchos motivos para decirle por qué. Y entonces le empecé a hablar de eso. Entonces el compañero dice, es que don José es muy religioso. Entonces le digo yo, no, disculpe, no es religioso. Le digo, es que busco al Señor, me mantengo dentro de la gracia del Señor. Y eso fue motivo para que desde que salimos de donde estábamos hasta Grecia, él venía preguntándome cosas, que tuve que hablarle de Nicodemo, que tuve que hablarle de los hijos de Dios y la creación de Dios, y nos rindió hasta que llegamos a Grecia. Y me puso atención y le gustó, me lo dijo. Y le dije, tenemos que confesar al Señor Jesucristo, somos hijos de Dios a partir de ese momento, no hay otro motivo, ni otros medios. Es solo Él. Y entonces eso es donde estemos los jóvenes tienen algo tan lindo que nosotros los viejos, con solo que una sonrisilla o un saludo ahí, ya uno se siente agradecido y quiere que le conversen. Entonces ellos empiezan a hablarle a una persona como yo, puede ser que no sea conocedor del Señor, y si lo es, se está beneficiando él y está reforzando a esa persona que conoce del Señor. Entonces, esa es una motivación a los jóvenes, de que ellos también en todo lado nunca se aparten de la gracia de Dios, nunca, jamás, porque Dios los ama demasiado. Dios es omnipresente porque está en todas partes. Por eso es que nosotros nunca podemos apartarnos de su espíritu. Por eso es que el Salmo 139, en el versículo 8 que acabamos de leer, dice, dice, ¿y a dónde el 7, a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Eso es una ventaja que tenemos. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que preocuparnos de nada. Nada más con temor reverencial y de adoración, saber que Dios está en todos lados. Entonces es fácil poder dar testimonio y comportarnos de la mejor manera, porque sabemos que a Él lo tenemos en toda parte, que nadie tiene que vigilarnos, que el que nos ve es Él, y Él no nos va a juzgar sin motivo ninguno, y si nos juzga es con la justicia verdadera,
la real, la que viene de Él. Este Salmo 139, si lo analizamos todos, y espero que ustedes lo hagan ahí, van a ver que son nuevas, buenas, desde el principio hasta el final, que son noticias agradables, confortantes y motivadoras para las personas que creemos en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nos trae esa palabra. Y eso nos habla de la presencia de Dios en todas partes. No importa lo que hagamos ni dónde vayamos, nunca estaremos fuera del alcance de la cobertura y de la presencia consoladora de Dios, de Jesucristo, su Hijo, y del Espíritu Santo. Porque esa es la misión del Espíritu Santo, consolarnos cuando estamos en las pruebas, en las aflicciones, enseñarnos y recordarnos la palabra que nos va a fortalecer, que nos va a motivar para vencer. Esa es la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Él está dentro de la creación de cada persona. Cuando vengan esos pensamientos difíciles en la vida de nosotros, de que no tenemos valor delante de Dios, de que el hermano que está a la par nos aborrece, de que el pastor no nos quiere, de que todo eso, cuando vengan todas esas cosas, mentiras de Satanás, recordemos que el Espíritu de Dios siempre va a estar listo y dispuesto para trabajar en nosotros. El Espíritu de Dios lo va a hacer conforme a su pensamiento y a su deseo y a su petición. Él puede conocer mi necesidad. Él puede conocer mi atadura. Él puede conocer mi hábito vicioso o mi necesidad física, económica o lo que sea. Pero Él quiere que yo disponga mi corazón para clamarle a Él, para adorarlo, para exaltarlo. No tenemos que dejarnos nosotros carbonear de nadie ni de nada. Para hacer que su carácter, el carácter de Dios, lo que Él desea, ¿qué es el carácter? El carácter es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que individualizan la personalidad del hombre. Pero el deseo de Dios es que estas características de nosotros sean conforme al corazón de Dios. Ahí donde nace el ADN de Dios, que seamos unos hijos verdaderos y que respetemos y honremos al Padre que nos dio ese ADN a cada uno de nosotros. Debemos tener tanto respeto por nosotros que a veces permitimos, o sea, no nos dejamos respetar, porque le permitimos al enemigo que nos llene de mentira la mente. Se lo permitimos. Y no es culpa del enemigo, es culpa de nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que respetarnos nosotros. Las jóvenes, las adultas y las adultas mayores, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos como lo ha hecho Dios con nosotros. Y no permitir que el enemigo venga a tentarnos, que venga a perturbarnos, que venga a molestarnos y a impedir que nosotros podamos ver la gloria de Dios todos los días, porque la gloria de Dios no se ve en un momento ni en un día únicamente, ni en un lugar específico, en el templo o en cualquier lugar donde el que nos dirige diga, sintamos la presencia de Dios. No, eso lo vamos a tener porque creemos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Él dice que no te dejaré solo, que estaré contigo hasta el último día, que te acompañaré? Como le dijo a Josué en el libro de Josué, desde el capítulo 1, y en muchas partes lo dice, y lo dice en los salmos y en todo lado. Pero a veces no nos queremos, y eso es como cuando andamos con vicios, no nos queremos y le metemos un montón de cosas al cuerpo para intoxicarnos. Asimismo, Él quiere intoxicarnos la mente. Ahora que se usa mucho ahí toda la gente lo dice ahí, relaciones tóxicas. Échela fuera, se dicen. Entonces nosotros también, ¿por qué no echamos esa relación tóxica que se quiere meter en nosotros? La echamos fuera, proclamando la palabra de Dios. Para que pues nadie diga, es que estaba muy débil o no estaba preparado. No.
los hijos de Dios tenemos que estar preparados todos los días y en todo momento, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, donde sea, tenemos que estar preparados. Hasta cuando estamos durmiendo. Porque a veces, de acuerdo a lo que le llenemos a la cabeza, con eso vamos a dormir. Y después dice, es que fue el queso que me cayó mal en la noche, y el pintico y el salchichoncito y todo eso. No, es con lo que alimentemos aquí la cabeza. Es con lo que alimentemos la cabeza. Respetarnos nosotros mismos, porque nuestro Dios y nuestro Creador nos respeta a nosotros. ¿Cómo es posible que si Él nos respeta, nosotros no nos respetemos y no le demos el valor de esa protección para nuestras vidas propias? Para cerrar esta parte y seguir con lo último, voy a leerles algo que me encontré muy bonito, porque a veces uno duda de que Dios pueda estar en una oración específica. Vea, hoy desde que entré yo aquí, yo sentí la presencia de Dios. Cuando se levanta uno dispuesto a venir al culto dominical o a cualquier culto, a cualquier reunión de la iglesia y sentir la presencia de Dios, uno viene diferente. Pero si desde que se levanta uno y oyó la alarmilla y dice, ay, las 6, qué pereza. Ay, irse a bañar y a rasurar y esto, y eso, ya mejor no se bañe, no tome café y arrodíllese a orar y a pedirle a Dios que lo levante. Porque ahí empieza el enemigo. Dice 1 de Reyes 8:27. Es una parte donde está Salomón cuando hicieron la dedicación al templo. Y está Salomón haciendo una oración de dedicación del templo. Y Salomón ora así: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. ¿Ve? Hasta Salomón desconfió. Y muchos no creemos que Dios habita aquí con nosotros. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Nada va a contener a Dios. Él va a habitar con el que lo busca, con el que lo ama, con el que le clama para que lo llene, para que lo proteja y lo guarde. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Posiblemente el pensamiento era que Él lo iba a encerrar ahí. Y no, jamás. Eso sorprende a cualquier persona, oír esa oración de Salomón, de que a pesar de que los cielos no lo puedan contener, eso quiere decir que nadie lo va a contener, porque si usted lo anhela, si usted lo desea, Dios va a habitar en su corazón y nunca va a estar solo, no importa las consecuencias. Gemelito, le faltó el Señor en algún momento en estos días. Yo sabía. Jamás, porque usted no se deja ir por los sentimientos. Y todos los que estamos aquí no nos dejamos ir por los sentimientos. Es porque creemos que Él vive, que Él reina y confiamos en Él. No es cuestión de sentir, es cuestión de fe. Si crees en su palabra, sabrá que siempre va a estar con nosotros. Si le cree a la palabra de Dios, que es el mismo Dios, porque Él es cumplidor de promesas. Omnipotencia. Porque omnipotencia es todo lo puede. Base bíblica, Génesis 18:14, Mateo 19:26, Lucas 1:37, Marcos 14:36. Consecuencia práctica, que Él me puede sanar, Él me puede ayudar en lo que sea y deposito mi fe en Él. En Génesis 18, versículo 14, Jehová pregunta a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sin duda, ¿cuál fue la respuesta? Nada. Esa pregunta revela mucho de Dios y nos obliga a nosotros a que en nuestras necesidades de oración debemos incluir preguntas específicas.
Porque siempre cuando vamos a orar a Dios, también viene algo a oponerse ahí entre Dios y nosotros. Entre algunas cosas debemos preguntarnos, ¿será muy difícil este día de mi vida para Dios? De una vez tenemos que salir con gozo. Nada, no hay nada difícil para Dios. Hay cosas que de verdad debemos incluir en nuestras oraciones, como cuando empezamos el día con temor, porque hemos oído cosas, y preguntarle a Dios, ¿será muy difícil este día de mi vida para usted, Señor? Para que me ayude, para que me dé fuerza, para que cambie. Yo lo primero que le pido, en realidad, en serio, lo primero que tengo que pedirle es que yo pueda cerrar mis oídos a esas tonteras del enemigo. Y segundo, le entrego mi carácter, porque me ha costado mucho. Le entrego mi carácter y que yo quiero ser como él, amable y todo. Entonces, esa fue una pregunta que me hizo el compañero ayer. Y yo le digo, no crea que es fácil, pero es que tenemos que imitarlo a él. Entonces tenemos que empezar el día con esa pregunta. Otra pregunta que podría ser para las personas que tienen hábitos que a Dios no le agradan. Hábitos, dígase, cualquier tipo de cosa que a Dios no le agrade, pecado, de vicios, de lo que sea. Entonces le puede decir, y lo digo por mí, porque tuve que luchar mucho contra esas cosas. Preguntarle al Señor, ¿acaso este hábito o vicio que trato de vencer será difícil para ti? Para mí puede ser difícil, pero para él no. Y fue muy difícil para mí. Y no era uno, eran varios. Pero él me decía en la palabra que yo nada más tenía que esforzarme y ser valiente. Esforzarme y ser valiente. Y que él iba a estar conmigo hasta el último día. Y entonces eso a mí me ayudó y fue la fórmula para poder salir adelante. Cuando comprendí todas estas cosas que ahí estaban en la palabra, pero que no las había percibido en su gran magnitud. Y hay otra que me había hecho ya para terminar esta parte. Dice que a veces es muy común en las personas, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales y en toda parte, que se pierde la comunicación. Ahora se perdió la comunicación y vea qué problema. Pero la comunicación de Dios nunca se va a perder si nosotros queremos que no se pierda. Y yo incluí esta que la pensé. El problema de comunicación que tengo con mi familia, ¿será difícil para ti, Señor? Porque hay muchas familias en las que hay mucho problema de comunicación. A mí me ha costado y ahí voy solucionando eso. Y Dios me ha ido diciendo, deje de hacer esto, no haga esto. Usted lo hacía y yo lo perdonaba. Usted era igual y yo nunca le faltó la comida a usted. A mí me lo ha dicho el Señor. A mí me lo ha dicho. Pero también necesitamos una buena comunicación entre la familia y entre los hermanos de las congregaciones, entre la iglesia de Jesucristo. Dios todo lo sabe, todo lo puede. Pero hay algo, y Él hizo todo, pero hay algo que a Dios le agrada más, Y esto lo escribí la semana pasada, y no fue casualidad que hoy llegara y estuviera el ambiente así, porque es algo que también el pastor se refirió ahora, de que a Dios le agrada la adoración, la alabanza, todo. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? A pesar de todo lo que hayamos leído, hayamos hecho y todo, el gozo más grande de Dios surge de nuestra adoración y la confianza original delante de Él. Dios no quiere riquezas, Dios no quiere cosas de valor material. Él quiere la riqueza de nuestro corazón, la sinceridad, la integridad. Y que en esa misma forma nosotros lo adoremos, lo exaltemos en espíritu y en verdad. A veces no nos entendemos nosotros y no sabemos a veces ni qué queremos.
y estamos en esas situaciones porque no hemos conocido ampliamente el Dios poderoso que tenemos. Voy a quitar una parte ahí, pero para ya ir al último punto, que no quería dejarla, que es la libertad de Dios, y voy a resumirlo. La libertad de Dios es otro atributo. Dios no está condicionado por nada ni por nadie, solo por su propia voluntad, que es soberana sobre la creación y todo lo que en ella habita. Esa es la autodeterminación y la conciencia de sí mismo que Dios tiene. Eso es lo que Él se considera en sí. Él es soberano en todo. Esa es la libertad de Dios. Y nosotros podemos ser soberanos también en las decisiones de nosotros. A mí nadie me tiene que imponer nada que vaya en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de mi familia, en contra de la iglesia de Jesucristo. Yo puedo someterme a muchas cosas, pero hay cosas que me tiene que respetar, sea el que sea, porque a mí nadie me va a llevar. Cuando nunca tuve esa libertad de decidirlo, fracasé y anduve mal, demasiado. Pero esa misma libertad de Dios, Él nos la da a nosotros. Dios es libre porque es Dios, no es por otro motivo. Y nosotros somos libres porque somos hijos de Dios. Porque esa herencia esa libertad se hereda y es para la gloria de Dios. Esto implica que yo no puedo manipular a Dios de ninguna forma, ni con ofrendas, ni ayunos, ni siquiera con mis oraciones. A Dios no lo manipula nadie, ni el gobernante más pintado de todo el mundo, donde me estén oyendo, nadie lo puede gobernar. Por más rico que sea el país y el reino en la tierra, nadie lo puede avasallar al Señor. Santiago 1:13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay ocasiones en que nosotros los cristianos nos preguntamos por qué somos tentados, pero eso es natural. Porque Dios lo permite, pero lo permite para probarnos a nosotros mismos y para que nos fortalezcamos en su palabra y crezcamos y podamos vencer toda tentación. Dios va a estar con nosotros en todas las tentaciones. Él nos va a acompañar y si le creemos a Él y si lo amamos y lo respetamos y le invocamos su palabra, Dios nos va a respaldar en todo. Amado Dios y Padre Santo, te doy gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Dios, y por el efecto y acciones que han hecho producir en mi vida diferentes. Para muchos es imposible, para muchos no es creíble, pero yo lo creo y tú lo crees porque conoces mi corazón. Y yo no tengo que agradarle a los hombres, te agrado solo a ti, Señor. Y si te agrado a ti, agrado a lo más elemental de la iglesia de Jesucristo, a la misma iglesia y a la familia que tú nos has dado a cada uno de tus hijos, a nuestros seres queridos, a todas las personas que amamos y al prójimo, Señor. Pero les agrado de manera tal que es en la que tú seas el que reciba la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas las familias. Gracias por todas las personas que no hayan podido venir, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor. Y gracias por cada hogar aquí representado y por los valientes que hoy vinieron a escuchar palabra y por los valientes que están escuchando palabra en cualquier lugar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.